Bueno, vamos a empezar, ya llevamos 50. Mil disculpas por haberme conectado un poquito ya a la hora, pero bueno. Se me estaba complicando el acceso ahorita, pero bueno, ya estamos libres, ya estamos listos. Hay 52, voy a empezar a grabar la clase, ¿vieron? Qué rápido está corriendo esto ahora, por Dios santo. Está pero chilero. Como que el agua ha viabilizado todo esto. No, yo creo que el agua la viabiliza en sentido negativo. Yo creo que es un poquito complicado la lluvia en esto, ¿no? Espero que ya todos estén en sus casas y los que no, pues ojalá que lleguen con bien a sus casas y van todavía en el camino. ¿Vieron? Bueno, el último día de clase estuvimos hablando ya del sistema procesal romano. Bueno, ya vamos 2 clases de esto. Y el día anterior estuvimos viendo ya el procedimiento de las legisacciones y cómo a través del tiempo se fue eliminando este sistema de la forma de resolver los conflictos del derecho romano. Entonces, hoy nos va a tocar ver el procedimiento formulario, el performulam. El procedimiento formulario, ¿qué es esto de fórmulas? Bueno, es un procedimiento en donde toda la resolución del conflicto se hacía a través de fórmulas sacramentales, o sea, palabras y redacción en forma efectiva dentro de las distintas mecanismos que tenían los romanos. El primero, que las legisacciones, se recuerdan que vimos las 3 acciones de conocimiento, la sacramentum, la postulaciones y la conditio, y 2 ejecutivas, que era el manus injectio y el, ¿cómo se llama la última? El manus injectio y... Si no me confundo, Vindex. No, Vindex es un fiador. ¿Cómo se llama la otra figura? La otra legi acciones ejecutiva. ¿Sí, Anaí? Era la Pignoris Capio, Muy bien. algo así. Pignoris Capio. O sea, solo Anaí se ganó sus 20 puntos de la respuesta. No, son mentiras. Son mentiras. Pignoris Capio. La Pignoris Capio. Pignoris Capio. Sí, solo la voy a silenciar. ¿Oyó, Irma? Porque se oía ahí el eco del asunto. ¿Ok? Esto del sistema formulario no es nada nuevo para nosotros. Vamos a ver. Nuestro sistema penal está desarrollado a través de fórmulas. Sí, vamos a ver si encuentro aquí mi código penal. Espérenme. No, es que no lo encuentro, pero bueno. No lo tengo, solo tengo el procesal penal aquí. Bueno, pero miren, pues. El artículo, Lick, aquí lo tenemos. Va. Ustedes tienen el código penal, perfecto. A ver, búsqueme el artículo del homicidio.
Homicidio simple. Creo que es 123, ¿va? Perdón, ¿cuál es? Y el 123. Léamelo, pues, léame. Dice artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ok. Si ustedes se dan cuenta, la norma en fórmulas da el supuesto normativo y da también la pena. ¿Sí? ¿Cuál es el supuesto? Quien prive a una persona de su vida. Y el complemento dice, será sancionado de 15 a 40 años. ¿Se dan cuenta? Esta es una fórmula en donde se integra el contenido de la figura y luego la sanción. Entonces, los romanos utilizaban este procedimiento formulario y por desuso de las legis actiones empezaron a utilizarlo en el periodo clásico en adelante. ¿Sí? ¿Y qué era esto del procedimiento formulario? Bueno, fue una impregnación, algo que fue obtenido del pretor peregrino. El pretor peregrino iba a dirimir sus controversias relacionándose los conflictos entre extranjeros, ¿sí? Porque el peregrino era el resolvedor de los conflictos de los extranjeros. Pero había un factor que matizaba la resolución de estos conflictos, perdón, en donde se tenían que cumplir ciertos ritos necesarios para llevar a cabo los procedimientos, ¿sí? Originando, creando de alguna forma un procedimiento más flexible, no tan engarabatado como el sistema de las legis actiones, menos solemne, o sea, menos ritualista, y ya no era de viva voz, sino era por escrito, ¿sí? Y a este se le llamó el procedimiento per formulam, procedimiento formulario, a través de fórmulas sacramentales que se iban diciendo y se iban impregnando de elementos propios para resolver el asunto, dejando en una libertad tanto al magistrado como al juez. ¿Cuáles eran las características más importantes de este procedimiento formulario? Van a encontrar ustedes en los libros un catálogo muy extenso de cuáles son las características. Yo he tratado de reunir de alguna forma más o menos 7 características importantes dentro del procedimiento formulario que desde mi punto de vista creo que son las más importantes. El primero es que el procedimiento formulario se empezó a utilizar por Augusto a través de unas leyes que fueron muy importantes. Las leyes Julias, ¿sí? O las leges Iuliae. Las leyes Julias. Estas leyes Julias de alguna forma dieron atribuciones, dieron facultades para que desde el punto de vista del procedimiento se fueran utilizando estas fórmulas definidas en cada caso particular. No eran fórmulas ya preestablecidas, sino se iban incorporando elementos en todos y cada uno de los procedimientos con las características propias del mismo, ¿sí? El segundo era que estas
Este procedimiento formulario se aplicaba tanto a ciudadanos romanos como a peregrinos o a extranjeros. Recordemos que en este caso de los extranjeros estaban no solo los extranjeros propiamente, sino estaban los que vivían fuera de Roma, los que habían sido conquistados y los que estaban sumisos a Roma, que no era lo mismo de ser extranjero, porque un extranjero podría ser un judío, por ejemplo, una persona que había sido conquistada podría haber sido un francés, ¿sí? Un galo, era el que conocían a los galos, o un sumiso a Roma, pero que no representaba un peligro para Roma. Por ejemplo, la parte del sur de Italia, donde están algunas islas como Sicilia, ¿sí? Que eran muy peligrosos, eran muy violentos, pero que de alguna forma no representaban peligro para Roma porque ellos tenían su territorio y pues compartían elementos propios con Roma. 3. La forma en cómo el ordenamiento, los juicios privados, ¿sí? El ordo, los juicios privados, que era esto, el ordo iudiciorum privatorum, se daba o nacía la vida jurídica porque se dividía en dos, igual que las legis actiones, que se dividía en dos. Este procedimiento se dividía en una fase in iure previa, igual que la anterior, y en una fase posterior, el aptud iudicem. Los voy a poner aquí, pero los vamos a explicar, ¿no? Una fase in iure y una fase apud iudicem, ¿ok? Y con eso, al terminar la segunda parte, se dictaba sentencia. O sea que era exactamente igual con algunas variables con respecto a las legis actiones. Número 4. Basado en una atribución que tenía el magistrado, ¿sí? Y esta atribución era el imperium. ¿Qué era el imperium? El imperio era el poder, era la potestad en la cual se basaba la función principal del magistrado al examinar el contenido y el fundamento de la controversia. Eso era vitalísimo, ese imperium que tenía, y por lo tanto él tenía la facultad o la atribución, el magistrado, de una vez hecho el examen de la acción intentada, podía fijar los parámetros a través de un breve escrito a esos parámetros, esa acción intentada se le llamaba la fórmula. Porque el magistrado tomaba lo que decía, ¿sí? El actor, veía cómo eran los hechos y desarrollaba una fórmula alrededor de ese conflicto, ¿sí? Esta función de calificación, si lo podríamos tomar, del magistrado, en específico, logró transformar gradualmente el derecho privado romano para convertirlo en un derecho de gentes, porque ya no era utilizado solo para los romanos, sino era para todas las personas, extranjeros y ciudadanos romanos. 5. La palabra fórmula era una instrucción escrita por el magistrado en donde se le indicaba al juez privado una forma esquemática, si lo queremos ver así, una forma muy general
de cuáles eran los puntos de hecho y los puntos de derecho que debía examinar para que la resolución fuera justa. ¿Sí? O sea, era un esquema. O sea, que el magistrado le daba el camino al juez por donde tenía que ir para que su sentencia fuera lo más justa posible. Y entonces, el magistrado, a través de esa fórmula, le otorgaba al juez en la segunda etapa, en el apud iudicem, esas atribuciones, esa facultad de poder condenar o absolver al sujeto que estaba siendo juzgado. Esto era un elemento importante porque el magistrado, si podíamos utilizar coloquialmente algo, le daba masticada la resolución del asunto al juez, para que el juez ya supiera por dónde ir, qué investigar, qué analizar y cómo debía de resolver. Esto hoy podría ser como la anticipación de la opinión que un juez podría vertir en la discusión de un asunto, ¿sí? Eso debería de ser, pues, más o menos podría calificarse como esto. 6, ¿sí? Si el sujeto juzgado era condenado, ¿sí? O era absuelto, ¿sí? Tenía que entregar una cantidad de dinero a favor del actor o entregar una cosa al que ganaba el asunto, ¿sí? Pero siempre se buscaba esa resolución del asunto. Castigar una condena, una actuación, una situación particular. Eso era lo que el juez buscaba, siempre y cuando el magistrado le señalara el camino por el cual tenía que ir. Y 7, que la decadencia de este procedimiento formulario se dio por la concentración del emperador en funciones propias, desplazando absolutamente a los jueces en la resolución del asunto. Porque en la época del Principado, precisamente, el emperador empezó a participar en la resolución de los asuntos y entonces el procedimiento formulario fue retrayéndose y fue retrayéndose a tal forma que muchas veces el emperador ingresaba a un juicio que era eminentemente legal y lo convertía en una situación política, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo la intromisión del emperador fue proscribiendo de alguna forma el sistema formulario para dar paso a otro sistema, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero quisiera terminar esta parte del proceso formulario pues tratando de desarrollar el procedimiento. Estas 7 características, podríamos hablar, del procedimiento formulario, lo que hacen es, de alguna forma, darnos un parámetro muy general de lo que podía consistir el procedimiento formulario. Ahora, ¿cómo se inicia el procedimiento formulario? Bueno, se recuerdan ustedes que en las legis actiones se inicia con una figura que se llamaba el ius vocatio. Es el ius vocatio. Otra pregunta, porque no se me duerman, sino que aburridos se me van a dormir. Sí, Carlos. Era como el derecho de informar. No, era el derecho de notificar, o de informar, pero al otro sujeto, ¿no? Sí. La notificación que se le hacía, ¿no? Es un acto privado que el actor le hacía
al demandado para que éste compareciera ante el magistrado, y el demandado a su vez podía realizar algunas conductas. Aquí en este ya, el demandado podía iniciar algunas conductas con respecto a la citación. Una era comparecer a la audiencia y ahí sí llegar con un vindex. Creo que Irma fue la que mencionó el vindex, que era el fiador, para asegurar o dar alguna garantía para en el caso de que fuera condenado, ¿sí? Y dos, que si no iba ante el magistrado, con presencia de 2 o más testigos, el actor podía llevarlo por la fuerza, ¿sí? Exactamente igual que en legis actiones, se iniciaba el procedimiento formulario. Va a haber muchas similitudes, por eso voy a tratar de ir refiriendo estas similitudes, pero de alguna forma voy a tratar también de ir resaltando las diferencias. Luego del jus vocatio, se inicia con la fase in iure. Esta primera etapa del procedimiento formulario debía de tener la presencia de ambos sujetos. Y es aquí donde la presencia de ambos es importante, porque el magistrado tenía que redactar la fórmula. Y entonces en este procedimiento se daban algunas etapas previas importantes. La primera, ¿sí? La primera etapa era el edere actionem. ¿Qué es esto del edere actionem? Bueno, es una indicación por medio del cual el actor, ¿sí?, le indicaba al demandado la acción o la intención que tenía en su contra. Es decir, aquí se le comunica al demandado la fórmula que se le quiere pedir al magistrado para que sea condenado aquel, ¿sí? Ahora, es un acto de enteramiento del actor al demandado, pero a través del magistrado. Esta parte era bien importante porque de alguna forma es como la demanda, si lo transmutamos al día de hoy, es como la demanda que se presenta ante un tribunal, ¿sí? En donde se dice a quién se demanda, en dónde puede no ser notificado, qué es lo que se pretende, cómo es que se va a demostrar todo, y todos los elementos propios, todos los presupuestos procesales, pues de alguna forma iban en esta indicación de la actio. La segunda etapa era la postulationi la postulatio actionis. Esta etapa es la petición que hace el actor al magistrado para que se le conceda la acción. Inmediatamente después de todo el cúmulo de peticiones, se desarrollaba algunas características propias que se dirigían al magistrado. Por ejemplo, satisfacer económicamente la pretensión del actor, y si no se podía satisfacer inmediatamente, que el demandado confesara, o sea, la confessio in iure, y que si confesaba, inmediatamente se condenara. Esto es similar a lo que sucede hoy, ¿sí? En el derecho civil, la confesión obliga a que inmediatamente se dicte sentencia. Vamos a ver si lo encuentro aquí, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver.
en el 140 del Código Procesal Civil, la confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso. Y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. ¿No se les parece algo a esa famosa fórmula que los romanos tenían hace 2000 y pico de años? Sí, para mí que sí. Es exactamente lo mismo. Por eso se dan cuenta ustedes cómo todas estas figuras del derecho romano han sido impregnadas a través de nuestras leyes, ¿sí? Y entonces se daban estos efectos de la postulatio actionis. Ahora, ¿qué pasa si el demandado no se defiende? ¿Sí? No hace nada. Se podía dar una rebeldía. A esta rebeldía se le llamaba contumacia, que es como hoy en día se identifica la rebeldía. Contumacia, ¿sí? El mismo Código Civil, Procesal Civil, vamos a traer otra vez a jalarlo, ¿sí? Cuando vemos el artículo 113 del Código Procesal Civil, dice la rebeldía del demandado. Sin transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. O sea, igual, exactamente igual que los romanos, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene esta figura, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando no se cuestionaba la acción intentada? Pues le daba, en base a la rebeldía, la facultad al juez de dictar sentencia igual que una confesión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se suponía o se presuponía que no había interés del demandado en defenderse. Y ante la ausencia de ese interés de defenderse, pues el juez no tenía más que condenar, ¿sí? Tuviera o no tuviera la razón. ¿Verdad? La tercera etapa sería una interrogatio in iure. ¿Qué quiere decir esto de el interrogatio in iure? Bueno, era cuando el magistrado tenía que comprobar la veracidad de los hechos y podía este magistrado interrogar a los sujetos, sobre todo al demandado, en el sentido de lo que decía el actor en su fórmula, ¿sí? Y si se comprobaba la falsedad, ¿sí?, de las respuestas del demandado, su situación podía agravarse o complicarse más, ¿sí? Por eso es que les decía yo el último día de clase que uno de abogado de alguna forma se vuelve como psicólogo, ¿no? Donde aprende a uno a ver actitudes, circunstancias, gestos, situaciones de manifestación física en los sujetos, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante. Nosotros no tenemos una clase en la facultad que nos dé elementos de gesticulación, ¿sí? Sobre todo a quien está defendiéndose o el sujeto que está acusando, ¿sí? Hay sujetos en las películas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Aníbal Lecter. No sé si ustedes han visto esta película de El silencio de los inocentes. Era un sociópata que lo que menos demostraba era gesticulaciones,
Y él solo se quedaba pendiente, estaba en el juicio, hasta estaba encadenado con máscara porque podía hasta morder y qué sé yo, ¿no? Pero él no demostraba, pues no hacía ninguna manifestación. Y entonces vemos cómo, esto sí es importante también, porque los delincuentes en serie y los asesinos sociópatas en serie, lo que han demostrado históricamente es que sus niveles de inteligencia son por encima de la media ordinaria. Son tipos inteligentes y por eso hacen lo que hacen, ¿sí? Son carismáticos también, algunos son repulsivos, algunos vienen y repelen ese tipo de cosas. Hay otros que dan hasta miedo, ¿sí? Con su mirada y es penetrante y aquella cara que dice uno, este sí me aparece, uy, Dios santo, en una calle, sí, me va a ir mal, ¿no? Entonces, vemos cómo todo este tipo de situaciones los romanos lo veían como un elemento ordinario, normal, característico de todos los elementos que se dan en un juicio, ¿no? ¿Ok? Al terminar estas 3 etapas previas, lo que daba origen, solo voy a abrir un poquito aquí la puerta porque ya me está dando algún tipo de calor aquí adentro. Okay. Bueno, cuando terminábamos estas 3 formas previas, el magistrado procedía en su orden a la redacción de la fórmula. ¿Sí? ¿Qué es esto de la redacción de la fórmula? Bueno, era un documento extendido que hacía el magistrado en una tablilla de cera, ¿sí? Una tablilla de cera era una parte de madera y se ponía cera y entonces el magistrado iba escribiendo sobre la cera y la cera iba generando los contornos, ¿no? Ese escrito en su parte interna y en su parte externa reproducía las partes más importantes de la actio, de los testigos, si hubiera un interrogatorio in iure, que después abría el juez y leía, ¿sí? Esta fórmula era un acto en donde las partes manifestaban libremente la aceptación de ese modelo predispuesto por una lex y el magistrado lo que hacía era desbocaba en esta tablilla algunas características importantes. ¿Cuáles son las características importantes? Bueno, es un acto por el cual las partes suscribían condiciones, pero no era un contrato, ¿sí? Se hacían las declaraciones del sujeto actor, el sujeto demandado, la oposición, las exceptio, vamos a ver, exceptio, excepciones. Es una exceptio, es un mecanismo de defensa por medio del cual el demandado se defiende atacando la pretensión del actor. En Roma habían 2 clases de exceptios. Las exceptio dilatorias, ¿sí? O previas, y las perentorias. ¿Sí? Estas 2 excepciones, las primeras atacaban de alguna forma toda la estructura de la fórmula
mientras que las perentorias atacaban el derecho. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en que la primera es toda la forma de la fórmula, mientras que la segunda, las perentorias, lo que atacaban era la discusión del derecho tal cual, ya no la forma en cómo se hacía ¿cómo se llama? La fórmula. Estas figuras de las exceptios hoy las encontramos en nuestro sistema. Nuevamente voy a jalar el Código Procesal Civil y Mercantil y nos vamos a ir a el artículo 116. Ahí vamos a encontrar las excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Y hay un catálogo de 11. Estos 11 supuestos son lo que se llama en derecho numerus clausus. ¿Qué quiere decir esto de numerus? Quiere decir que la ley me da un catálogo cerrado de cuáles son las excepciones. Excepción de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa guay y transacción. No me interesa que ustedes sepan a qué se refiere cada una de estas. Esto lo verán ustedes en el siguiente semestre en teoría del proceso, pero no me interesa. Lo único que me interesa es que vean que las excepciones previas o dilatorias están reguladas en nuestro sistema actual, en el Código Procesal Civil. Y luego están las excepciones perentorias en el artículo 118, párrafo segundo. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Mientras que las excepciones previas son numerus clausus, las excepciones perentorias son numerus apertus. Ya que no hay una delimitación. La norma no me dice cuáles puedo interponer como excepciones perentorias. Lo único que se me pone como condición es que esa excepción perentoria destruya el derecho. ¿Sí? Esa es la única condición. Yo le puedo denominar falta de derecho en la acción intentada, le puedo poner falta de una delimitación con respecto a los efectos del artículo tal y tal con respecto a la reclamación, y le puedo poner como yo quiera. Mientras que en las previas, no. Son las que el catálogo de la ley me determine. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Como también existen excepciones en el derecho actual, igual que existían en Roma. ¿Cuáles son las partes principales entonces de la fórmula? Porque la fórmula debería tener partes principales, ¿sí? Las partes principales de la fórmula podía ser la nominatio, la nominatio iudicis. ¿Qué quiere decir esto? El denominar el derecho. Esta partecita es la que encabezaba la fórmula, en donde se nombraba al juez, el magistrado ratifica la elección del juez y emite un mandato para que el juez pueda juzgar el conflicto. Esto era como la parte superior de la fórmula, ¿sí? En donde se indicaban estos elementos, ¿sí? La segunda era la demonstratio. Esto de la demonstratio, bueno, es donde se explicaba la causa de la demanda. Y esto solo podía recaer en las pretensiones más genéricas
abstractas, indeterminadas, que el juez debía de precisar. Como por ejemplo, cobrar una cantidad de dinero, recobrar una cosa, castigar de una figura contraventiva al demandado. O sea, era eso, ¿no? Y esto tiene que ver con la demostración. La demostratio es demostrar, ¿sí? Es presentar elementos justificativos de que lo que yo estoy presentándole ante un magistrado o un juez sea acorde a la protección de mi derecho. ¿Sí? Si yo voy a un tribunal a pedir alimentos para mis hijos, lo primero que tendré que demostrar es que el demandado es papá de los hijos. ¿Sí o no? Eso cae de su lógica. Y cómo yo estoy estableciendo esa relación causal, ¿no? Es que estuvimos casados, ahora estamos divorciados, y esto que el otro. O sea, hacer ese encuadramiento muy genérico y que debe de ir aparejado o apoyado con pruebas que sustenten estos elementos, ¿sí? La tercera era la intentio. La intentio podríamos traducirlo como la intención o la pretensión, ¿sí? La intentio era la partecita donde se expresa el derecho que pretende el actor, ¿sí? Es la hipótesis que deberá de probar el actor frente al juez, ¿sí? Por eso es que habían acciones declarativas, donde se declaraba que me asistía al derecho, acciones concretas, acciones constitutivas, donde yo había comprado algo, pero existían testigos de la forma en cómo lo había comprado, pero la persona nunca me entregó el bien. Por lo tanto, yo lo que debo de constituir es un derecho frente a esa cosa que yo pagué. ¿Sí? Y entonces, si las cosas derechos eran personales, eran actios impersonae, pero si las cosas eran sobre cosas, eran actios in rem, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? In rem se refiere a cosas, personae a obligaciones personales. Vamos a poner un ejemplo al día de hoy. Una obligación personal, yo debo de pagar alimentos a mis hijos. Eso sería. Una acción sobre una cosa es, bueno, vendí mi carro y no lo he entregado. Recae sobre una cosa. O vendí este chunchecito que ahora todos tienen y no lo he entregado, es una cosa. ¿Sí? Entonces vemos cómo la pretensión, las intentio, son figuras que estaban previamente establecidas en las lex y que obligaban personal o sobre una cosa que tuvieran las personas que estaban discutiendo el asunto. Y por último, la adjudicatio, no la última, porque hay otra última todavía. La adjudicatio. ¿Qué es esto de la adjudicatio? Bueno, si hacemos la traducción es la adjudicación. ¿Qué quiere decir adjudicar? O sea, otorgar derecho a alguien. Y entonces esta figura, lo que hacía el juez era adjudicar algo o algún derecho a alguno de los sujetos, ¿sí? En las acciones divisorias de propiedades, pues el juez adjudicaba un pedazo de terreno porque se había demostrado que este le correspondía al actor o al demandado le correspondía esto, ¿no? Producto de una herencia, producto de una compra, producto de una posesión, producto de cualquier derecho que acreditara efectivamente el reclamador de él mismo. ¿Ok? Luego aparecía la condenatio,
o la condena. El juez tenía facultades de condenar o absolver al demandado. Esta era la condenatio, ¿sí? Esa era la atribución que iba implícita dentro de la fórmula. Estas podrían ser las partes principales, ¿sí? La nominatio iudicis, la demonstratio, la intentio, la adjudicatio y la condenatio. Estas eran las partes principales. Pero también habían partes accesorias. ¿Qué quiere decir esto de partes accesorias? Que podían o no estar dentro de la fórmula, pero las otras sí deberían de estar, ¿sí? Las partes accesorias eran las prescripciones, y esto va más unido a lo que se llama prescripciones, ¿sí? Eran figuras donde se limitaba a los sujetos a concretar el objeto de litigio, ¿no? Por eso es que cuando se redactaba el objeto de litigio, se podía, a fin de evitar consecuencias excesivas o cosas que no tenían ningún sentido, limitar el conocimiento del asunto a la parte concreta. Y aquí era donde las prescripciones eran importantes. Cuando vemos una prescripción en el ámbito actual, lo que hacemos era convertirlo a lo que podríamos interpretar como presunciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de las presunciones? Bueno, en el Código Procesal Civil y Mercantil también están las figuras de las presunciones, perdón. En el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil aparecen todos los medios de prueba, ¿sí? Y aquí aparece en el número 7 las presunciones. Y aquí de las presunciones podemos encontrar dos. Las presunciones legales, que son aquellas determinaciones que la norma presume como válidas. Vamos a ver una presunción legal. Código Civil. El hijo nacido después de 180 días de disuelto el matrimonio se presume como hijo de matrimonio. ¿Sí? Bueno, yo después de 180 días ya se supone que ya no vivo con la señora, pero el niño nacido dentro de ese término se presume hijo de matrimonio. ¿Por qué? Porque después de los 180 días de disuelto el matrimonio, todavía la ley presupone que el chico, el nacido, es hijo de matrimonio. Ah, pero van a decir ustedes, pero ¿y si no? Ah, bueno, es que ahí admite esa norma, esa presunción legal, admite prueba en contrario. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba en contrario? Pues informe de ADN, cualquier otra prueba. Miren, yo no viví en Guatemala hace 5 años y ahora me divorcié por mandato y ahora aparece que el chico que tiene 2 años está inscrito a mi nombre. Pues no puede ser, ¿no? ¿Cómo? Por internet, no, tampoco, eso ya no existe, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, es una prueba legal, una presunción legal que admite prueba en contrario. Pero la otra presunción humana es la consecuencia directa, precisa, lógica, que tenga el juez de todos los elementos probatorios en su conjunto. Por eso estas presunciones o las prescripciones que decían en el derecho romano debían de tener una calificación, un sustento que
permitiera el convencimiento al juez. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, las exceptio ya las platicamos, ya se los expliqué, que estaban las exceptio previas o dilatorias y las exceptio perentorias o perpetuas, que tenían alguna aplicación con respecto a esto. Esto sería las presunciones la primera, las exceptio la segunda, pero también existía como partes accesorias la replicatio. Esto de la replicatio es cuando el demandado podía oponer alguna alegación de hecho, de derecho, en donde se rechaza las pretensiones que tenía el otro sujeto, el actor, como un mecanismo de defensa, ¿no? Es una oposición a lo que se dice, ¿ya? Y luego está la duplicatio. Y también había otra figura que se llamaba la triplicatio. ¿Qué quiere decir esto de la duplicatio? Bueno, era el derecho a una respuesta del demandado. ¿Sí? Esperen, eso lo voy a cerrar aquí. Esta réplica o esta respuesta que podía tener el actor a lo que decía el demandado, y una triplicatio era efectivamente cuando el demandado podía responder a lo que decía el actor, ¿sí? Eran partes accesorias que podían o no estar en la fórmula. Una vez escrita la fórmula, se entraba a la delimitación. Y esta fórmula escrita, en términos generales, terminaba con esa etapa de injure a través de la litis contestatio. Y aquí se daba ya la litis contestatio. Esta figura de la litis contestatio producía los mismos efectos que en la legis actioes, ¿sí? Litis contestatio es sinónimo de contestación de la demanda, ¿sí? La aceptación de las partes de la fórmula, en donde un magistrado expedía un decreto de la fórmula, dando elementos propios, particulares de toda la fórmula, de las partes que estaban vinculadas, el objeto de la demanda, los mecanismos de defensa y cómo debía de realizarse toda la tramitación procesal, ¿sí? El objeto del juicio, si era sobre una cosa, si era sobre personas, y con esta litis contestatio se terminaba la fase injure del procedimiento formulario, ¿ok? Y se pasaba ¿a qué? A la segunda etapa grande, que era el apud judicem. Este apud judicem tenía que iniciarse con partes importantes. La primera era la comparecencia ante el juez. Una vez el juez nombrado, el juez enterado de la fórmula del magistrado, 3 días después de concluida la litis contestatio, debían de presentarse ante el juez, ¿sí? Y probar con sus argumentos a través de las actio, a través de las exceptio, y darle información al juez de absolutamente todo lo que se quisiera discutir en el proceso. La segunda etapa dentro de este apud judicem era las pruebas.
es esto de las pruebas? Bueno, aquí tendríamos, desde el punto de vista procesal, mucha discusión. Porque yo no sé si ya lo platicamos, pero las pruebas van dirigidas en contra de los hechos, porque el derecho no se prueba. El derecho no se prueba en ningún proceso, salvo que se esté discutiendo un derecho extranjero, la aplicación de un derecho extranjero, o se esté discutiendo una inconstitucionalidad de una norma. Solo ahí sí se debe de probar el derecho, pero de ahí no. ¿Por qué? Porque hay un principio actual y que también los jueces de ese tiempo tenían, que era el iura novit curia. A ver si alguien lo puede googlear. ¿Qué quiere decir esto del iura novit curia? Es para que no se me duerman, hombre. ¿Sí? A ver, espero que alguien me dé la respuesta. Sí, Josué. ¿El juez conoce el derecho, Lick? Muy bien, muy bien. Ana. Sí, igual, licenciado, eso es lo que indica. Y entonces, si el juez conoce el derecho, ¿se debe de demostrar el derecho? No. ¿Qué se debe de demostrar entonces? Los hechos. ¿Sí? Los hechos. Y en las pruebas, el orden de las pruebas era el siguiente. Debían de regir ciertos principios. ¿Sí? Solo los hechos controvertidos podían probarse. El derecho no se probaba. ¿Sí? 2. ¿Quiénes tienen la carga de la prueba? Bueno, los que ejercen el onus probandi. ¿Qué es el onus probandi? Bueno, es la carga de la prueba. Quien dice algo debe de demostrarlo. Quien contradice algo debe de demostrar esa contradicción. Es un principio absoluto que los romanos lo tenían y lo tenemos todavía en el ámbito guatemalteco. Regreso al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? 126, Código Procesal Civil y Mercantil. Párrafo segundo. Quien pretende algo ha de probar hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. El onus probandi. Quien dice algo debe de probarlo. No, es que fíjese que yo no estaba en ese lugar. ¿En dónde estaba? Híjole. Ah, estaba en mi casa. ¿Quién lo vio? Ah, yo creo que un vecino me vio. ¿Quién es el vecino? Tal y tal, pues llámelo, tráigalo. Entonces, quien dice algo debe de probarlo, ¿sí? En el ámbito del derecho romano, no se probaban los hechos negativos. En el derecho actual sí se debe de probar los hechos negativos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, yo no estaba en el lugar, lo que les había dicho. ¿Cómo lo puede probar? ¿Quiénes van a confirmar su visa? Miren, yo no estaba en Guatemala y no me pueden estar acusando de que yo lo maté porque yo estaba en Estados Unidos. Aquí está mi pasaporte, ¿sí? ¿Cuándo me fui y cuándo regresé? ¿Se dan cuenta? Ya en la actualidad, los hechos negativos sí es necesario probarlos. Bueno, el juez no puede tramitar pruebas en el derecho romano que no hayan sido ofrecidas por los sujetos procesales, ¿sí? Una limitación que tenía el juez para observar, para revisar
actos que no hayan sido ofrecidos por ninguno de los sujetos procesales. Solo aquello que había sido ofrecido, el juez podía tramitarlo. Segunda etapa, 2. Pruebas, clases de pruebas, ¿sí? Podían ser a través de prueba documental, ¿sí? Y aquí se denominaba la prueba documental como los instrumenta privata o los documentos privados, que podían ser cartas suscritas entre personas, oficios, todo esto, ¿no? Pero también habían documentos oficiales, ¿sí? Oficiales y que fueran públicos. Y aquí a esto se les llamaba los tabeliones. ¿Sí? Y estos eran pruebas públicas. ¿Sí? Entonces, en la prueba documental podíamos utilizar los instrumenta privata y los tabeliones, cualquiera de las dos formas. También había pruebas de los testes, ¿sí? O los testigos. Los testigos tenían que ser sobre la veracidad, sobre las buenas prácticas o costumbres, y esta necesidad fue emitida a través de, fue una carga impuesta a través de una constitución de Constantino, si no estoy mal, que se llamaba la Testis Unus, Testis, ¿sí? Testis Unus, Testis Nullius. Esta era una constitución que obligaba la necesidad de presentar a más de un testigo para corroborar alguna tesis o alguna situación en particular. También dentro de las clases de prueba estaba el jus jurandum. El jus jurandum voluntarium era el juramento voluntario o el jus jurandum in litem, que era aquel juramento que se hacía por obligación en el tribunal, ¿sí? Jura decir verdad. Cuando uno es testigo, lo hacen jurar de decir verdad a uno en un tribunal. Y hay un ritualismo para los testigos y un ritualismo para las declaraciones de parte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un testigo es un tercero que no tiene nada que ver con la relación jurídica, y una declaración de parte es a uno de los sujetos procesales, o al demandado o al demandante. ¿Ok? También estaba dentro de las clases de las pruebas, estaba las confessio, las declaraciones de partes y el allanamiento, que en ese ámbito, en ese momento no estaba tan desarrollado, pero ya se empezaba a utilizar. Que ya vimos el último día de clase que son diferentes allanamiento que confesión. Pero también había prueba pericial. ¿Sí? A través de reconocimientos de lugares o a través de dictámenes, ¿cómo se llama?, de personas expertas. Y por último, una prueba que podría ser un poquito compleja el día de hoy,
que es la fama pública, el buen nombre, ¿sí? O el mal nombre que se tenga, ¿no? Es que el licenciado Romero, ay Dios, ese profesor de la universidad, ese es mal profesor, ese es, no le ganan muchos, es abusivo, pueden decir lo que quieran, ¿no? Esa será mi fama dentro de la universidad. Pero eso al día de hoy es más un testigo de honorabilidad, que a alguien le conste que X es buena persona, pero esto de la fama pública, ¿cómo podemos ponderar la fama pública? Hoy, al día de hoy esto es de lo más subjetivo, ¿sí? De lo más subjetivo. Algunos pueden decir bondades de alguna persona frente a otros que pueden no estar de acuerdo con eso, ¿sí? Porque eso va a depender mucho de la posición en donde yo haya conocido a una persona. Por eso es que es tan subjetivo esto de la fama pública, ¿no? Bueno, ¿y qué fases habían dentro de las pruebas? Había 3 fases. La primera, el ofrecimiento de la prueba, que era en el momento en que se presentaba la actio. 2, la aceptación o rechazo, era donde el magistrado redactaba la fórmula. Y 3, el desahogo de la prueba, que es cuando ya se recibe la prueba por el juez. Se dan cuenta que las 2 primeras es el magistrado el que participa en esta fase, y la tercera ya es la tramitación que se hace ante el juez. Y por último, en esta fase de las pruebas aparece la valoración de las pruebas, ¿sí? Y en ese momento solo había un método de valoración de las pruebas, que era la libre apreciación de la prueba que hacía el juez. Esta es una de los métodos que ya no se utilizan en la actualidad. Es muy difícil que un sistema tenga esa libertad absoluta. En Estados Unidos sí se tiene todavía ese sistema. Nosotros aquí en el Código Procesal Civil tenemos la prueba tasada, o sea, la que la ley dice cómo debe de valorarse una prueba. Eso sería 1. 2, la sana crítica, que es basado en la experiencia y la lógica del juez. Y en materia penal está la sana crítica razonada, que es utilizar la experiencia, la lógica del juez, pero en el sistema probatorio debe de razonarse cada uno de los medios de prueba para que tengan validez efectiva. Pero eso no me interesa mucho que lo tengan claros. Lo único es que la libre apreciación es cuando no hay un límite para el juez. Él puede libremente ponderar un medio de prueba o decir no. Esa libertad la tenía el juez, bajo el argumento que tenía que resolver el asunto de la mejor forma posible, ¿sí? Y por último, aparece la sentencia. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que ustedes tienen que hacer su cuadrito y ver cómo en el procedimiento formulario hay una sistemática probatoria, hay mucha similitud con la fase in iure y el apud iudicem, ¿sí? Pero hay algunos cambios, ¿no? En el caso de la sentencia solo afectaba a los sujetos procesales, a las partes. Y esta sentencia debía de emitirla el juez de viva voz, ¿sí? En el latín antiguo que tenían los romanos, ¿sí? Posteriormente, a partir del año 397 después de Cristo, ya no solo en latín, sino en griego,
Imagínense, Roma no tenía griego, pero obligaban a que se dictara la sentencia y se dijera de viva voz en griego. Y el juez podía solicitar un concilium. ¿Qué es esto de concilio? Es una opinión de los ius prudentes. Y yo no sé si ustedes vieron alguna vez la película del Padrino, ¿sí? En donde el don Vito Corleone siempre tenía un conciliari, ¿sí? Y era más o menos esta figura, que era un conciliari, era un conciliador, era la opinión de un abogado que me hable al oído y que me diga cuáles son los problemas que podría tener al hacer algo, ¿sí? Entonces, el concilium, esa opinión que me daban los ius prudentes, era una facultad que tenía el juez y podía renunciar a conocer el asunto, el juez, en base a esa concilium, y podía nombrarse otro juez para que dictara la sentencia. Esta sentencia que emitía el juez tenía que ser acorde a la fórmula que se había emitido por parte del magistrado, ¿sí? En la sentencia se debía de absolver o condenar o establecer nuevos hechos si es que genera una sentencia en donde se dieran elementos que no habían sido ponderados, ¿sí? Entonces ahí ya se constituía un derecho en esa sentencia. Y por último, ¿cómo se podía ejecutar esa sentencia? Una vez emitida la sentencia, ¿podía ejecutarse? Sí, podía ejecutarse, pero ¿cómo? ¿Quién la ejecutaba? ¿Cómo la ejecutaba? ¿Sí? El demandado podía acatar la sentencia, para lo cual tenía un plazo de 30 días en la ejecución. ¿Qué pasaba si el demandado no cumplía? Bueno, el juez ordenaba a que se cumpliera forzosamente, sobre todo si era una sentencia condenatoria, ¿sí? Podía también realizar actos necesarios como el manus injectio o el pignoris capio, que eran las dos ejecuciones. Se recuerdan que en las legis actiones estaban las dos ejecuciones. El manus injectio, el tomar de la mano y convertirlo en esclavo, o la pignoris capio, tomar algo, propiedad del deudor, y darse en pago, ¿sí? Pero también habían 3 efectos que podían haberse dado en la ejecución. Y estos sí son bien importantes, porque son la bonorum venditio. Bonorum venditio. Esto de la bonorum venditio consiste en tomar la posesión de todos los bienes que integran el patrimonio del demandado, ¿sí? Y los cuales se venden como una unidad a otra persona, ¿sí? Si me alcanza para darme pago, me quedo con el producto de la venta. Y si no alcanza, me quedo con el producto de la venta y el demandado pasa a ser mi esclavo. Esto es parte interesante de la bonorum venditio. Pero también se podía hacer una cessio bonorum. ¿Qué es eso? Cuando el deudor cede voluntariamente todo o parte de su patrimonio a el acreedor, ¿sí? Puede ser todo o parte, puede quedar con algo o puede darlo todo,
y extingue la deuda. ¿Ya? Y la tercera es la distractio bonorum, que solo se vende una parte de la deuda para cubrirla, ¿sí? Para cubrir lo que se debe, ¿sí? Eso se vende, esa parte, se cubre y se satisfizo la obligación, y ahí se acabó, ¿ok? Ahora, en la legius actionis no había un medio recursivo, que alguien revisara la sentencia, ¿sí? En cambio, en esta etapa del procedimiento formulario, sí la parte afectada podía impugnar la sentencia, ¿sí? ¿Y cuáles eran los elementos que podía tomar como a su favor para que esa sentencia se impugnara? ¿Sí? Bueno, acudir a la vía política, al veto del tribuno, ¿sí? O la intercesio se llamaba. La intercesio es como ¿cómo se llama? La intersección, el que intervenga una persona para ayudarme, para que sea un mediador, ¿sí? Y esta intersección era el veto del tribuno, que decía, no se cumpla esa sentencia porque esta persona es muy buena, esto es esto, lo otro, o que se pague una cantidad de esto, el otro, o el Estado va a entrar a resolver el asunto y se acabó, ¿sí? Ahora, esto no operaba en las sentencias donde se absolvía, ¿no? O sea, en las sentencias absolutorias. Eso no, esto solo operaba el veto del tribuno o la intersección. La mediación solo operaba cuando se había condenado al demandante. Cuando se le había absolvido, eso no operaba ahí, ¿sí? O solo operaba cuando se había condenado, ¿sí? Podía revocar también. ¿Y quién podía revocar la sentencia? Por invalidación presentada ante el mismo juez. Eso podía ser. Esto se le llamaba la revocatio in duplum, que se revocaba el fallo porque habían errores, y entonces se obligaba al interponente del recurso a que pagara el doble del valor de la sentencia. Sí. ¿Cómo? Yo estoy inconforme y yo lo que quiero es que me quiten la pena de 100, pero como perdió la revisión, entonces está condenado a pagar el doble. Era como una condena en costas, lo que le llamamos hoy, ¿no? Por haber interpuesto maliciosamente un recurso, es condenado en costas, ¿sí? Y ahí, con esto, terminaríamos el procedimiento formulario, para que el próximo día de clase vamos a empezar con el tercer procedimiento, que es la extraordinario cognitio extraordinaria cognitio o la cognitio extraordinariam, así la van a encontrar en algunos otros, ¿ok? Dudas, preguntas. Esta última lo vamos a ver el otro día de clases, ¿no? El otro lunes. ¿No se me han dormido? Yo creo que sí, ya se me durmieron porque están muy calladitos, por Dios santo. ¿Dudas, preguntas? Licenciado, disculpe, esta intersección que usted dice es como estas que le llaman, permítame, son las apelaciones, las impugnaciones, que hoy en día, ¿no? No, esto es como
Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de la intersección. Es como en Estados Unidos la pena de muerte, vamos a ver. Es condenado a muerte una persona y se van ante el senador y piden misericordia. Y el senador, dependiendo de las circunstancias, otorga la misericordia y dice, no lo maten, pero se va a imponer la condena de 3 cadenas perpetuas. Y va a estar preso toda la vida, pues. ¿Sí? Es como una mediación que tiene un ente político que no juzgó. ¿Sí? ¿Ok? Sí, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? La replicatio era la contestación o la réplica que se tenía. Anaí está preguntando qué era la replicatio. Cuando se discutía todo esto, dentro de la fase de la formulación de la fórmula, había duplicatio o replicatio o triplicatio, ¿no? Replicatio era contradecir lo que la otra parte decía. En este caso era el demandado. La duplicatio era por el otro sujeto y la triplicatio era por el otro sujeto. O sea, así se podían estar siempre y cuando no se pasara del triplicatio. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, que tengan una buena resto de semana y un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Oyeron? Yo voy a tratar de ir así un poquito rápido ¿cómo se llama? En el curso, porque supuestamente ya dentro de hoy, en un mes, creo que estaremos en el mes de octubre, creo que el 6 de octubre empezarán los parciales. Pero como no hay nada oficial, yo me estoy anticipando a ir un poquito más rápido en todo esto para que podamos avanzar y vayamos en tiempo más o menos para el examen final, ¿ok? ¿Cuándo tienen que presentar el glosario? El glosario lo tienen que presentar el día del examen a las 12 de la noche, no más tarde. ¿Sí? El día del segundo parcial. ¿Ok? Muy bien, licenciado, gracias. Buenas noches. Bueno, pasen buena noche y cuídense. Gracias, Vic. Buenas noches, licenciado.